hermoso de Inquisición, donde para nosotros es muy importante iniciar en ese periodo porque, como habrán visto, tenemos un antecedente muy fuerte de lo que después va a ser el castigo de lo que vamos a ver hoy, que es cuando aparece el iluminismo. Ustedes vieron que ahí la Iglesia, si bien todas las iglesias, nosotros hacemos hincapié en la Iglesia Católica toma una dimensión, creo que Ale lo habrá aclarado, yo lo aclaro también, siempre cuando hablamos de la Iglesia Católica no lo hablamos desde lo religioso, sino como institución política. Yo siempre digo que es la institución política a la que más se debe respetar en el sentido, desde el punto de vista como institución política, que ha resistido todos los cambios y sigue vigente y sigue teniendo poder, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, una institución que atravesó 2000 siglos, perdón, 2000 años, no 2000 siglos, 2000 años, y ha sabido acomodarse desde el punto de vista político en el manejo del poder con todos los cambios que eso ha tenido. Desde tener el poder no solamente político, sino material. Acuérdense, que lo deben haber hablado con Ale, que no solamente se llevaba a cabo el castigo a través del tribunal inquisitivo, sino que las personas a las cuales eran juzgadas, y como habrán visto el 99,9% terminaba siendo culpable y ejecutaba, se les quitaba los bienes que poseían. Así que las tierras, y en esa época tener tierras, igual que hoy, pero en esa época mucho más, tener tierra era tener poder y riqueza material. Entonces ha desempeñado un papel muy trascendente a través de los tiempos y en esta época podríamos decir que es el papel más importante. Porque si además de esto le sumamos el monopolio del conocimiento, en ese momento el único lugar donde se estudiaba todo tipo de estudio, desde aprender a leer hasta recomendar los libros, y los monarcas y los nobles acudían a las abadías a estudiar para entender el manejo del poder, con todo eso lo que implicaba, desde una visión absolutamente católica, porque era una institución católica la que llevaba a cabo el ofrecimiento y dar el conocimiento, bueno, podríamos decir que tenía prácticamente la suma del poder, porque estaba en ese momento, conjuntamente con la monarquía, definiendo los destinos del final de lo que era la Edad Media. Una Edad Media en la cual, como ustedes habrán visto, se fortalece el sistema de vasallaje, se fortalece el sistema inquisitivo desde el punto de vista de la aplicación del castigo, y como de eso deben haber hablado un montón, salvo que tengan alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro o algo que quieran comentar de la clase anterior, avanzamos directamente sobre el inicio del iluminismo. ¿Algo que quieran decir, comentar o preguntar? Bueno. Bien, entonces, en este escenario estamos en el periodo, vamos a dejar el periodo que va más o menos del año, ¿se acuerdan cuando definimos las etapas y los periodos? Estamos en la primera etapa, capitalismo originario, mercantilismo. Ustedes estuvieron desarrollando toda la época del 1100 a 1650. Nosotros vamos a empezar sobre ese final de ese periodo, con dos hechos trascendentes para los cambios que se vienen dando. No está de más recordarles que nosotros estamos explicando las cosas en forma descriptiva, como si hubiese llevado 2 días esto llevó una determinada cantidad de años. Los procesos llevan muchos años, a veces siglos, en transformarse, pero se van construyendo y nosotros solamente explicamos lo más trascendente, ¿no? Pero piensen que es un proceso largo. De hecho, este primer periodo dura 5 siglos, más o menos, ¿no? Desde 1100 hasta el 1650, que es una fecha arbitraria, pero que tiene que ver con uno de los 2 momentos muy importantes que van a suceder durante este periodo y que va a transformar la forma de pensar en Europa. Nosotros en esta primera etapa, en los 3 periodos que vamos a analizar, ya vieron Inquisición, hoy la próxima clase vamos a ver Iluminismo, y después Positivismo. Estamos viviendo un momento donde lo más importante en todo, es Europa. Hay un eurocentrismo muy marcado. Cuando digo hay un eurocentrismo muy marcado, es que Europa se siente el mundo. Y todo lo que está fuera de Europa
valores, culturas, economía, política, se tiene que anexar a Europa, porque Europa es el nuevo, perdón, Europa es el mundo. ¿Está? Y esto me da pie para hablarles del primer evento muy importante que hay en este periodo, que va a cambiar la forma de organización y de pensamiento europeo, que tiene que ver con 1492. ¿Qué pasó en 1492? Sería la conquista de América. Descubrimiento de América. Bien, ahí dijeron conquista de América, es correcto, descubrimiento de América, ahí José, para no decir Josefina, te abrevio José, si está bien, si me lo permitís, ahí José le agregaría descubrimiento de América por parte de Europa, porque América existía. Claro, por eso las comillas. Claro, exacto. Entonces, digo esto porque es muy importante para lo que yo dije hace un rato. Todo se veía desde Europa. Entonces, a ustedes seguramente ya no les pasó tanto como a mí, pero cuando yo era chico, no pregunten cuándo, pero cuando yo era chico, era el descubrimiento de América. Era el descubrimiento, era la civilización que llegaba a nuestras tierras. Yo siempre cuento la anécdota que, para que se entienda la concepción cultural, ¿no? Por eso la referencia personal en este sentido. Cuando venía la época, que aparte se festejaba el Día de la Raza, un horror, pero se festejaba el Día de la Raza, un horror, ¿no? Festejar un genocidio es un horror, pero fíjense cómo estábamos colonizados culturalmente. Nadie quería ser indio en el acto, ¿no? Todos queríamos ser Colón, bueno, las chicas la reina Isabel, o los chicos el rey Fernando, ¿no? ¿Quién quería que con un corcho negro quemado nos hicieran negritos y andar casi semidesnudos en un acto? No era algo civilizado. Así nos habían vendido, por eso le hacía esta acotación a José, de que es descubrimiento y conquista. En realidad, es verdad que es un descubrimiento, pero lo descubre Europa. Siempre tenemos que agregar esta parte, que la conquista y provocar el primer genocidio fuera de Europa y el primer genocidio en América. El primer genocidio, para que tengan una idea, no me acuerdo si se lo había dicho en el momento de presentación, pero desde Alaska hasta Tierra del Fuego, según cifras estimativas, existían en América unos 80 millones de habitantes. En pocos años, la conquista y el genocidio, por esos genocidios, termina con 60 millones de habitantes en América, destruyendo 3 civilizaciones muy importantes, la maya, la azteca y la inca. Civilizaciones que en algunos casos eran mucho más avanzados de lo que había en Europa. Por ejemplo, en los sistemas de riego y de cultivo. Existían acá determinados conocimientos y técnicas que en Europa no existían. Más allá de eso, ¿por qué decimos que es muy importante? Porque culturalmente, y para que entiendan esto del eurocentrismo, culturalmente, también en los libros, yo creo que ya en los libros que ustedes estudiaron no, pero en los libros que yo estudiaba todavía, ¿cómo la representaban cuando se habla de este momento del el descubrimiento de América por parte de Europa y conquista, obviamente? ¿Cómo la representaban? ¿Qué era América? ¿Qué aparecía como qué sobre algo que ya existía? La Nueva India. La Nueva India está cerca, pero la Nueva India no, porque India ya se tenía conocimiento y en realidad era el objetivo del viaje, ¿no? El objetivo del viaje era ese, que en realidad, si vamos a decir, el objetivo del viaje lo termina verdaderamente cumpliendo Portugal. Portugal sí llega a la India, tomaron una estrategia diferente, bordeando África. Ellos entendían por los mapas cartográficos que en algún momento el continente africano se terminaba. Verdaderamente es así, bordeaban el Cabo de Verde y llegaban a las Indias. Esto era una necesidad en su momento en América, llegar a las Indias. ¿Por qué? Porque en forma terrestre no se podía llegar por las famosas cruzadas que había. El Imperio Turco Otomano, si bien es cierto, había sido expulsado de Europa, no es lo que es hoy Turquía, era un territorio muchísimo más grande, y obviamente quedaron bloqueados terrestremente. Por eso esta idea de cómo llegamos a las especies y a los conocimientos que había, a las sedas que había en las Indias, ¿no? Pero estuviste cerca. En realidad, América es llamado el Nuevo Mundo,
por ahí lo escucharon, o en los libros lo habrán visto, ¿no? América, el nuevo mundo. Claro, si yo digo que América es el nuevo mundo, estoy diciendo de que había un mundo anterior, porque este es nuevo, ¿no? O sea, había un viejo mundo. Y Europa es denominada el viejo mundo. Digo esto porque esto es como decir, si el mundo ya existe, lo que voy a colonizar, lo que voy a descubrir y lo que se va a sumar al mundo ya existente, es como si nosotros fuéramos a la Luna, no le vamos a preguntar, bueno, no sé, a cualquier planeta, la Luna ya no, a cualquier planeta que existiese vida, no le vamos a preguntar si quieren convivir con nosotros, los vamos a tratar de colonizar, llevar a nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestra forma de vida en sociedad. Europa hace eso con América. Europa hace eso con América. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? A este primer momento, ¿no? Yo dije, hay dos eventos muy importantes, estamos mencionando uno que es la conquista y genocidio de América por parte de Europa. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, sabemos que la historia oficial nos cuenta que un tal Colón anduvo vagando por todos lados, preguntando quién podía financiar su descubrimiento, porque él tenía la concepción de que la Tierra era redonda y que entonces, si se daba la vuelta por ese lugar donde había 10.500 leyendas, nadie había pasado la línea del horizonte, él sostenía que si se daba la vuelta se llegaba a las Indias. No vamos a parar en estas anécdotas, ni mucho menos, pero llega a España este muchacho y consigue que los reyes españoles lo financien. Así nos cuenta la historia, ¿no? Que los reyes españoles lo financiaron. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Sí o no? ¿Coincidimos en esto? Bien. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, Karen. ¿Cómo hicieron los reyes para financiar los viajes de Colón? ¿Todos estuvieron de acuerdo que todos coincidíamos que fueron los reyes que lo financiaron? ¿Cómo hicieron? ¿De dónde sacaron la plata? No hay ningún libro en el secundario que les enseñó eso. ¿De dónde sacaron la plata? Dale, Carla, dale. Hola. Dale. No, quizás con el sistema de impuestos que tenían en esa época, puede ser. Sistemas de impuestos. Podría ser que lo hubiese sacado de los impuestos, tendrían que haber matado de hambre a toda la población para pagar semejante viaje. Piensen lo que significaba cruzar el Atlántico en esa época, ¿no? Pero podría ser. Sí, Ana Laura, ¿puede ser? ¿Hablaste? Sí, no, que sí, no era una época en la que salieron a pedirle plata a todos los señores feudales, porque era un momento en el que la economía estaba un poco caída. Bien, supongamos que son los señores feudales, la economía estaba un poco caída. Suponete que vos sos una señora, en esa época medio difícil, pero ponele que sos una señora feudal, ¿no? Entonces, tenés complicaciones, porque como vos decís, económicamente estamos teniendo algunos problemas, y te vengo a plantear que me financies una expedición alocada, donde el 99% de las posibilidades es que los barcos se hundan en el medio del océano, o, ahora va Nico, ahora te dejo, o caigan de la línea del horizonte. Pensá que en ese momento había algunos que pensaban que la Tierra era cuadrada, entonces cuando llegaba al horizonte se caían a un precipicio o al mar de los monstruos. ¿Vos financiarías, Ana Laura, una expedición así, estando media ahorcada? Decime, contestame. No, qué sé yo, es un buen punto para pensar la inversión. No, qué sé yo, pero suponía en realidad también, digamos... Bien. No, está muy bueno. La Tierra redonda era también una cuestión ahí bastante incipiente. Yo quiero que se les ocurra todo, porque esta es la idea, que charlemos todos los conocimientos que tenemos, ¿no? Para ir viendo cómo lo construimos. Bien, no lo financiarías. Supongamos entonces que por los impuestos era casi imposible. Vos, como señora feudal, no lo financiarías, yo tampoco, ni cerca. O sea que podríamos descartar esa historia. Nicolás, ¿querías decir algo? Sí, no, tal vez sea medio una burrada, pero creo que coincide más o menos en la época. Es la época en la que en España se expulsa a los judíos sefardíes, y los expulsan directamente de España, después, bueno, de Portugal, todo. Y en ese momento es cuando empiezan a quedarse con todos los bienes que ellos tenían, porque ellos decían que ellos judaizaban a la sociedad cristiana. Ellos como cristianos no podían permitir eso, y aparte
creo que un par de años antes se instaló la Inquisición en España. Bueno, eso que vos decís es cierto, pero sucede antes. Justamente tiene que ver con las cruzadas y con la cruzada personal de España, de expulsar a todos los árabes, judíos y demás, y dejarlos sin tierras, que es con lo que se quedan, además, pero no tenían, ¿cómo decirte?, material en metal como para financiar eso. Digamos, con las tierras que había, no hacían mucho. En parte es eso, pero no. Entonces, nos queda casi... ¿No habían tenido un pacto con Portugal? ¿Puede ser el Tratado de Tordesillas? ¿O se me está mezclando un poco? Sí, ahí Lucas, el Tratado de Tordesillas es del 1600 y tiene que ver cuando ya están descubiertas. Esto es como todo, ¿viste? No sucede solamente ahora. Una vez que Portugal se dio cuenta que todo lo que estaba sacando España, dijo, no, pará, yo también ahí tengo derecho. Entonces ahí aparece la bula de, si no me equivoco, de Pablo VI, donde se define la línea que divide qué va a ser para América y qué va a ser qué va a ser para España y qué va a ser para Portugal, Tratado de Tordesillas, que es lo que le permite a Portugal llegar a Brasil. Por eso los brasileños hablan portugués. Y de hecho, en Brasil estuvo la corona portuguesa. La rescató Inglaterra en su momento y se instaló ahí, por eso tiene mucho de historia portuguesa, estuvo muchos años ahí, hasta que después terminó siendo Brasil. No, eso tampoco. Vamos, todavía, nadie me pinchó el globo hasta ahora. ¿No ofrecían tierras, ¿Ofrecían tierra, vos decís? no? O sea, quienes como medio los que ¿Quién a llegaban. quién? ¿Quién ofrecía a quién? El reino a quienes financien las expediciones. Estás ahí cerquita, pero bueno, no dijiste quién, con lo cual me salva. Claro. Bien. La historia oficial nos cuenta lo siguiente, pues si no vamos a sacar toda la noche tampoco la idea. La historia oficial nos cuenta que los reyes de España, Isabel y Fernando, financian a los viajes de Colón. Como ustedes vieron, muy difícil pensar en el financiamiento de cómo se hizo. Más aún teniendo en cuenta que Isabel y Fernando, reina de Castilla y rey de Aragón, si no me equivoco, o si no al revés, no importa ahora cuál era el reino, antes estaban, para unificar el reino de España, habían tenido tantas guerras, ¿no?, internas, que al final deciden unirse en matrimonio porque estaban los dos agotados en sus arcas, con lo cual no tenían literalmente un mango o una peseta. Con lo cual ahí también la pregunta es, entonces, ¿cómo hicieron para financiar el viaje? Por supuesto, tampoco es verdad la historia de que Isabel vendió sus joyas, porque en esa época no tenían ese conocimiento, las joyas para vender, y no sé cuántas joyas tendrían que tener para financiar ese tipo de financiamiento. Así que también los descartamos. Con lo cual, acá, lo que nos permite todo esto que yo les estoy contando así tipo cuentito, es tener en cuenta que hay unos señores, como bien dijo, no me acuerdo quién de las chicas que habló, dijo, le ofrecían tierras, que estuvo más o menos cerca, pero no me dijo quién. Acá aparece un actor muy importante que va a ser la clase social que va a aparecer y que va a cambiar el pensamiento, la economía y la política y el derecho a través de los siglos en Europa, que son los burgueses. Los burgueses, aquellos señores comerciantes que tenían esta práctica comercial desde la época de los fenicios, que eran los únicos que a través del Mediterráneo tenían acceso, porque después de las cruzadas y la expulsión de árabes judíos y el acceso hacia las Indias, los únicos que tenían acceso se habían quedado en el Mediterráneo, en tanto y en cuanto estaban las invasiones, entre comillas, bárbaras, que atacaban a los feudos. Cuando la seguridad empezó, o sea, cuando estas invasiones empezaron a railear, es decir, que eran cada vez más lentas hasta que terminaron desapareciendo porque esas mismas personas terminaron insertándose en las mismas aldeas que rodeaban a los feudos, y había como una paz y una tranquilidad en este sentido. Ahí empieza la competencia con los feudos, entre los mismos feudos, que ahora vamos a ver. Pero estos señores empezaron, cuando vieron esta tranquilidad, a
surcar los caminos que iban del Mediterráneo hacia, imagínense, esta Europa totalmente sin límites, sin nación, solamente con feudos cada tanta cantidad de kilómetros, ¿no? Feudo, aldea y abadía. Eso conformaba casi el sistema municipal que había en esa época. Digo municipal porque era un sistema muy local, no había nada que lo concentrara. Todo se hacía localmente, todo dependía del señor feudal y del vasallo. Y los vasallos, los campesinos y la aldea. Y por supuesto los caballeros, que eran los mercenarios que defendían al señor feudal. Digo esto también para sacarle el edulcorante al caballero que iba a sacar a la reina que estaba en la torre. Eran mercenarios, se vendían al mejor postor. Entonces, estos señores empezaron a llevar sus productos a lugares estratégicos, conocidas como ferias, que empezaron siendo semanales, después cada 3-4 días, después todos los días, porque el negocio funcionaba. ¿Por qué? Porque había seguridad, las personas salían de las aldeas y de los feudos y podían comprar en estas ferias, ¿sí?, todos los productos que ellos fabricaban como artesanos y que traían, sobre todo lo más atractivo, las sedas y las especias en poca cantidad, pero que traían desde el Mediterráneo. Entonces empiezan a ser más concurridas. El resabio de estas ferias son estas ferias que nosotros tenemos barriales, que se asientan un fin de semana, un sábado, un domingo, se corta la calle y todo, y ahí se vende. Bueno, tiene sus inicios en esto. Obviamente, llegó un momento que el negocio era tan propicio que decidieron, o era una necesidad, instalarse. Entonces empezaron a pensar la infraestructura que tendrían que tener estos burgos, por eso son burgueses que habitan los burgos, ¿no?, como Luxemburgo, como Hamburgo. Las grandes metrópolis van a nacer acá, en este momento. Lo que después va a ser París, Madrid, fueron primero una feria y después una gran ciudad que se generó a través de una infraestructura y obviamente se instalaron en ese lugar. A partir, esto, cientos de años, te estoy hablando, no de un día para el otro. Esto se fue construyendo de tal manera, y como eran los únicos que tenían la posibilidad de tener, entre lo que nosotros llamaríamos hoy dinero metálico, y que poseían esta posibilidad, porque además ellos tenían esta idea que la nobleza como clase nunca tuvo, que es la de multiplicar el dinero, lo que después se llama Marx va a llamar la teoría del valor, esto de no solamente utilizar el dinero para comprar, recibirlo para vender, sino para generar una inversión, para generar algo que se puede invertir en otra cosa. Esta mentalidad la nobleza no la tenía. Ellos gastaban nada más de lo que recaudaban, como decían hace un rato, ¿sí? Y lo gastaban ¿en qué? En cosas suntuarias, por supuesto, ropa, seda, y en sus grandes infraestructuras, grandes iglesias, catedrales, castillos y demás. Y jugaban al cricket. Nunca van a encontrar una foto de un noble con una pala en la mano, ¿no? O sea, nunca laburaron en su vida. Entonces, lo único que le importaba era gastarla. Total, tenían al pueblo, ¿sí?, al campesino, al que lo esquilmaban de alguna manera. Y cuando necesitaban más plata, subían los impuestos. Era muy simple la vida. Y además, porque el sistema económico, por eso nosotros llamamos capitalismo originario, que todavía ahora con los burgueses se empieza a instalar. Este es el capital, por eso llamamos mercantilismo la época, ¿no? Porque es el momento que la acumulación se hace a través de la compra y venta de mercaderías. Ese es el sistema de acumulación que va a ser muy propio de toda esta etapa. Por eso lo llamamos de esta manera. Entonces, en este sentido, esta idea de no solamente de gastar todo, sino de guardar, invertir, para tener la posibilidad de hacerlo en otro momento, para adquirir mayor riqueza, ¿no?, la tenían los burgueses, acostumbrados toda su vida a comprar, vender e invertir. Esta es la idea primaria, la idea original de lo que después va a ser el capitalismo. ¿Quién los va a llevar a cabo? Los burgueses. Por eso desplazan a la nobleza del poder. ¿Y de qué manera la desplazan? Primero porque son los que tienen la plata, son los prestamistas. Son los prestamistas que van a terminar financiando los viajes de Colón y de todos los que después se hicieron a América por parte de los demás navegantes. Y ahí, como decía alguna de las chicas, estos eran los muchachos que le prestaban y no le ofrecían solamente tierras, sino también posibilidades
de vender su mercadería y de tener en sus puertos la posibilidad de armarse una especie de feria, en principio, además, donde pudieran llevar sus productos y pudieran traer lo que necesitaran para demás cosas. Esto que yo se lo estoy contando así simplemente, no solamente llevó mucho tiempo, sino que fue muy complejo, pero obviamente, esto ¿qué terminó, en forma muy, muy simple, qué terminó pasando? Cuando España conquista y termina destruyendo en un sistema genocida a toda América, ¿sí? Se apropia de todos sus recursos y además el comercio era monopólico. O sea, las colonias solo podían comerciar con España y España comerciaba con las colonias. Entonces, digo, esto es lo que termina, por ejemplo, imagínense la expoliación de recursos que se hizo acá, recursos humanos, pero mucho más recursos materiales, que terminaron, o sea, es muy difícil secar una mina. Bueno, la mina del Potosí se llevaron todo, hasta las piedras que quedaban, ¿no? De hecho, yo alguna vez vi una serie española, en realidad española y argentina, creo que era una novela, Vientos Marea o Marea de Viento, no me acuerdo ahora, que hablaba durante muchos siglos y en un momento, en el siglo XX, mediados del siglo XX, hablaban de los gastos, qué sé yo, y les quedaba a ellos como remanente, esto es tan caro que te cuesta como un Potosí, ¿no? O sea, el Potosí era lo que se habían llevado de alguna manera de América hacia Europa. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esto tiene mucho que ver en lo que fue España y lo que terminó siendo. Imagínense que España, como si estuviéramos jugando acá al TEC, era prácticamente el dueño del mundo, porque no solamente tenía una posición muy importante en Europa, sino que era prácticamente dueña de toda América. Piensen que todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, todo el oeste de lo que hoy es Estados Unidos, parte del este, sudeste, toda América Central y toda América del Sur era española. Inclusive algunas colonias perdidas por ahí en América del Norte, mezcladas con las holandesas y las inglesas. Uno dice, bueno, el futuro de España estaba decretado, iba a ser un imperio, y sin embargo terminó siendo lo pobre. Bueno, entre otras decisiones, la más importante es que todos los tesoros que salían de América, como siempre decimos nosotros figurativamente, entraban por la puerta y se iban por el patio trasero, porque todo lo que entraba se tenía que devolver para la financiación que habían tenido los viajes, y los que terminaron enriqueciendo fueron los burgueses. No solamente porque recibían material constante y sonante, sino porque renovaban sus préstamos. No hay nada mejor para un financista que renovar el préstamo, como ocurre hoy con el Fondo Monetario Internacional. Es una herejía devolver la plata. Si yo te presto 100 y me devuelves 100, yo no tengo forma de tener dominio sobre tu política económica. Entonces, si yo te presto 100 y vos me puedes devolver 60, quédate tranquilo que yo te renuevo 40, con más intereses, pero siempre te tengo agarrado. Esto no lo inventó el Fondo Monetario Internacional. Ocurre desde esta época que estamos hablando. Entonces, de esa manera los burgueses fueron entronizándose en el poder, inclusive con la Iglesia, con la cual no se llevaban muy bien los burgueses, y no solamente con la plata financiaban lo que la nobleza necesitaba, y la nobleza chocha, que le viniera guita de cualquier lado, sino que empezaron a comprar reinos. Empezaron a comprar reinos. Y los burgueses empiezan a tener reinos, empiezan a ser reyes. Y acá el problema que se va a dar en un primer momento es que la Iglesia Católica, en ese momento, creo que hoy también, el préstamo lo toma como una usura. El préstamo con interés lo toma con una usura, y esa usura es un pecado. Entonces, no se llevaban muy bien, no podía ser la religión de esta nueva clase que estaba surgiendo. Bueno, el otro evento que va a pasar, que yo le estoy desarrollando, que va a cambiar la historia a partir del siglo XV, siglo XVI, va a ser el problema que está teniendo la Iglesia en este momento. Una crisis muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el grado de corrupción está corriendo, digamos, el fin, el propósito más importante que tiene la Iglesia, que es la salvación del hombre, la creencia del hombre en el creador de todo en este mundo. La corrupción es general, no solamente corrupción económica,
había grandes fiestas sexuales en las que participaba toda la cúpula eclesiástica, y lo más importante, que lleva a la crisis entre todo esto, lo más importante que sucede en esa época son la compra de indulgencias, comprar perdones, que va a ser la carta que va a llevar Lutero para intentar la reforma religiosa. Que como bien se dice, lo que intentaba Lutero, que era más católico y más cristiano que muchos de los que estaban ahí adentro, era reformar y volver a los orígenes la religión. Nunca intentó hacer una religión aparte, aunque terminó siendo eso, ¿no? Se terminó transformando en el protestantismo. Lo que pasa es que ahí no solamente hubo una lucha religiosa, sino una lucha de poder. ¿Por qué? Porque así como yo les decía que, digo esto primero, antes de seguir, cierro la idea de Lutero también muy cortito, porque si no, no nos va a quedar mucho tiempo, pero Lutero lo que decía era que la compra de indulgencia, la compra de cargos, la compra de reinos, a través del perdón que otorgaba la Iglesia por una suma que aumentara su riqueza, no solamente estaba corrompiendo el fin que tenía la Iglesia Católica en ese momento, sino que estaba tergiversando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Lutero? Yo en realidad, digo, lo que yo tengo que creer como católico, como cristiano, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿dónde está? Les pregunto a ustedes, ¿dónde está escrita la palabra de Dios? ¿No está en la Biblia? En la Biblia. Está en la Biblia, correcto. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, o casualidad, o a veces las causalidades de la historia, el momento en el que sale la Reforma Católica es el momento que se perfecciona la imprenta. Se perfecciona la imprenta de Gutenberg, a través de Gutenberg, donde aparecen los tipos. La imprenta existía antes, no es que inventa lo que va a ser la imprenta moderna, a través de los tipos, para poder imprimir, con lo cual se agilizaba muchísimo la impresión. Tengan esto ahí en cuenta por lo que voy a decir ahora. Entonces, si la palabra de Dios está en la Biblia, y la Biblia puede ser un acceso ahora con este nuevo invento a muchas personas, yo no necesito a nadie en el medio entre la palabra de Dios y yo en interpretarla. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Yo no necesito papas, no necesito obispos, no necesito cardenales, no necesito a nadie de la cúpula eclesiástica que me interprete la palabra de Dios, porque eso la termina corrompiendo. Imagínense una bomba atómica, esto en esta época, porque le está diciendo a la Iglesia, chau, a vos no te necesito. Y no solamente está diciendo eso, sino que la empieza a corroer a través del sistema de creencia que debería tener lo que va a ser después el protestantismo. No celibato, para evitar, por ejemplo, este sistema de corrupción sexual. El amor se puede transmitir formándose en el amor, es decir, yo no puedo transmitir amor si no estoy casado y si no tengo una familia, no es transmitible el amor familiar si no tengo una familia. Entonces va a aparecer la figura del pastor, que va a reunir a las demás familias, se van a reunir para leer la Biblia. Bueno, este es el inicio de lo que hoy vemos prácticamente en una de las ramas más grandes del protestantismo, que es el evangelismo. Pero nace con toda esta situación. Y algo muy importante para los burgueses, ¿por qué les explico todo esto? Porque esta va a ser la religión de los burgueses. Y la guerra de los 30 años, que después va a terminar con la paz de Westfalia en 1648, por eso nosotros terminamos el periodo en 1650, permite a los burgueses insertarse y también tener una religión, cosa que con el catolicismo no pasaba. ¿Por qué? Porque para el protestantismo, al revés del catolicismo, prestar dinero y tener riqueza no es un pecado, sino que significa que uno hizo bien las cosas ante Dios. Y Dios lo bendijo con tener más fortuna. Los burgueses, chocho, listo, vamos para adelante, ¿sí? Somos ricos, no tenemos que comprar ningún perdón. Somos ricos porque hicimos las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, vamos a tener riqueza. Después van a mantener, por supuesto, todos los preceptos cristianos. Por eso, en determinado momento, el catolicismo, dentro del mundo cristiano, acepta el protestantismo como una de las ramas del movimiento cristiano. No es católico,
pero es cristiano. Para esto hay que cortar mucha tela, no voy a meterme en esto porque no es el fin que tenemos nosotros, pero sí, yo les explico todo esto porque es la toma definitiva del poder de la burguesía en Europa y va a trastocar todo lo que la iglesia y la nobleza, ya prácticamente corrida del poder, venía llevando hasta ahora. La organización estatal, empiezan a desaparecer los feudos, las metrópolis son las que van a crecer y todo va a nacer a través de lo que rodea a las metrópolis, que van a crecer en forma incesante en ese momento, primero por toda la riqueza que se expoliaban de América y segundo porque al aparecer América aparecen no solamente sistemas comerciales nuevos, sino competencias por las nuevas tierras, que después se va a seguir, van a aparecer otros actores muy importantes, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Francia, estaba olvidando de uno de los más importantes, después Inglaterra, Francia, pero todo esto empieza a cambiar. Ahora, estos burgueses tienen una idiosincrasia totalmente distinta, no solamente, por eso siempre decimos que el capitalismo no es solamente un sistema económico, sino que es un sistema de valores, tienen la forma de ver la vida en forma muy distinta como la vida de la nobleza. Primero, esto de esforzarse para conseguir el dinero e invertir. Esto en la nobleza no existía. En segundo lugar, los burgueses lo que van a determinar es que el conocimiento no puede estar monopolizado por una institución, tiene que ser abierto a todo el mundo, porque ellos entienden que en la época en la que existía esta combinación entre la iglesia y la nobleza, era una época oscura, y si era una época oscura donde reinaba lo metafísico por sobre la razón, los burgueses, la burguesía, lo que van a traer acá es justamente la luz sobre esa oscuridad y la razón sobre lo metafísico. Por eso ellos se denominan iluministas. Ellos traen la luz sobre lo que antes no se podía ver y no se podía conocer. Ellos traen la ilustración, por eso son ilustrados, el conocimiento sobre lo que estaba oculto antes. Ellos traen el enciclopedismo, porque empiezan a hacer libros de historia con todo lo que fue pasando en la humanidad, para acceso, juntamente con la imprenta, no solamente de los monasterios y de las personas que tuvieran acceso a eso, sino a abrir esta cuestión a todo el mundo. A ver, vamos a ser claros acá. A todo el mundo que era burgués, a ellos mismos, ¿sí? Los campesinos seguían siendo pobres, seguían siendo analfabetos y no estaban incluidos en esto, como no lo van a estar tampoco en la Revolución Francesa, ¿está? Pero son los que van a ser la vanguardia de este cambio que es muy importante. Y yo se los tomo en general porque, como vamos a ver mañana, esto tiene que ver también con la forma del castigo. Mañana con Pablito, mañana no voy a hacer monólogo, mañana damos la clase con Pablito, maestro Pablito, ahí vamos a hablar sobre el iluminismo penal. Hoy estamos viendo lo que nosotros llamamos, en general, el estallido, podríamos decir, iluminista en este momento, que termina catapultando todo lo existente hasta ese momento, y es donde se va a crear las bases del Estado Nacional. El Estado va a ser un Estado Nacional. Ahí van a aparecer en todo este periodo, este último periodo que ustedes vieron ayer, y en este principio, van a aparecer pensadores como Maquiavelo, van a aparecer pensadores como Godín, el creador del concepto de la soberanía. Los estados van a empezar, primero van a tener una especie de competencia entre sí, los estados feudales, y como se dan cuenta que nadie puede restablecer el imperio que existía antes, o sea, nadie puede ser emperador, hay como una especie de empate, empiezan a pensar en, bueno, a ver, yo tengo este feudo, que ya no es un feudo, es una ciudad grande, yo domino esto, y si domino esto, en cambio expandirme, porque ya no puedo, voy a ver los límites que yo tengo para poder tener poder sobre este territorio. Se empiezan a definir lo que después van a ser las fronteras ficticias. Entonces van a desaparecer todos estos suelos que eran compartidos, y ahí sí va a aparecer España, va a aparecer Francia, va a aparecer Alemania. Bueno, los pueblos alemanes, conjuntamente con los italianos, son los últimos en transformarse en un Estado nacional. Pero bueno, va tomando fisonomía. Y por supuesto, el capital va a ser la forma de expandir todos estos conocimientos.
y llevarlos no solamente, instaurarlos en Europa, sino también llevarlos a América. Por eso también nosotros, imagínense que esto llevó una determinada cantidad de tiempo y empezó a establecerse sobre fines del siglo XVI y el siglo XVII, y para que tengan una idea, una fecha que yo siempre también me gusta preguntarles para ver los conocimientos que tenemos y para jugar a todo lo que culturalmente nos fueron metiendo en la cabeza durante años, hay una fecha que explica la posición de cada uno, o sea, de nosotros como país, y también dónde estaba el mundo en ese momento. Esa fecha es 1776. En 1776 hay 3 hechos importantes. ¿Cuáles son? ¿Qué recuerdan? ¿Qué pasó en 1776 en forma importante? Para nosotros, La ¿no? toma de la Bastilla. Ah, la toma de la Bastilla, a ver si, pero no sé. No, la toma de Bastilla en 1789. Todavía falta. Bien, perdón. Perdón, no escucho. ¿Quién más había dicho? No sé si tiene relación a la Constitución estadounidense. La Constitución estadounidense, dijiste, Karen. Sí. La independencia de Estados Unidos. No tan así, pero espera que quiero... Está cerca, pero no tan así. ¿Qué más? Escuché una voz varonil que estaba hablando, superponiéndose. ¿Quién hablaba? ¿La independencia de Estados Unidos? Independencia de Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Quién más apuesta a la independencia de Estados Unidos? ¿En el 76 no se crea el virreinato? Bien. Ahí ya tenemos uno de los 3 hechos. La creación del virreinato. Es decir, hasta 1776 nosotros éramos apenas un puerto de paso, una capitanía general, como lo fue Chile durante mucho tiempo. El virreinato estaba en el Perú, y nosotros como puerto dependíamos del Perú. 1776 parece que Buenos Aires pasa a ser algo más que un puerto, y es necesario establecer instituciones españolas, por supuesto, ¿no? Bien, ahí tenemos un hecho. El otro, estuvieron ahí cerca. Estuvieron ahí cerca porque en parte es verdad, a ver, es verdad, no es verdad, pero se vende como verdad que nace la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos recién va a aparecer en 1791. Pero ¿qué pasa en 1776? ¿Qué es lo que festejan? Para que vean que no somos los únicos locos que tenemos como 2 independencias, el 25 de mayo y el 9 de julio. En realidad en Estados Unidos pasó algo parecido. El 4 de julio de 1776 es el día que a través de la Carta de Virginia, solamente Virginia, se separa de colonia de Inglaterra. Pero es un acto simbólico porque a partir de ahí sí se van a revelar todos los estados, hasta concretar la independencia en 1791. No tenían por qué saberlo ustedes, porque siempre se habla del 4 de julio de 1776 como la independencia de Estados Unidos. En parte es verdad, pero no tan verdad. Es muy interesante a través, o sea, se revelan a través de los impuestos, pero también lo vamos a dejar, es muy interesante esta época, pero lo vamos a dejar porque no nos compete. Y me faltaría un hecho, no creo que lo adivinen, no creo, pero me falta un hecho que también es importante, pero ahí ya se están dando una pauta de cómo estaba el mundo en esta época. 1776, mientras unos se independizan de Norteamérica, y en una evolución además muy avanzada de lo que va a ser Estados Unidos, nosotros recién empezamos a hacer un virreinato, ¿no? O sea, hay un abismo de diferencia importante, que eso después va a estar marcado por el desarrollo de cada uno de los países. No solamente nosotros, sino también en América. Y falta un hecho más, que es muy importante, que seguramente no lo van a saber, no porque sean ignorantes, no existen personas ignorantes, sino porque no se tiene muy en cuenta en la educación general cuando nos lo brindan a nosotros. ¿Alguna idea? Pueden arriesgar lo que quieran, ¿eh? Acá no hay burradas, ni tonterías. Acá estamos para conversar y para aprender. Yo también. En 1776, un señor llamado Adam Smith publica un libro que se llama La riqueza de las naciones y que va a ser la base de lo que nosotros conocemos hoy como el capitalismo. A ver, no porque Adam Smith me va a aparecer en los sueños y me va a decir cualquier cosa. No es el capitalismo que tenemos hoy el que él ideó, pero son las bases del capitalismo en general, sobre todo en esta época.
Digo, ¿por qué no es esto? Porque todos aquellos que hoy se llaman liberales económicos, que seguramente no leyeron nunca a Adam Smith, desconocen la parte de Adam Smith donde dice que es muy necesaria la presencia del Estado para que no se generen monopolios y terminen con la competencia. Porque estos muchachos que se dicen hoy liberales económicos generalmente son dueños de empresas, bueno, ya ni siquiera monopólicas, multinacionales. No se entiende el capitalismo originario sin la competencia. Como ustedes saben hoy, de competencia el capitalismo tiene nada. ¿Sí? O sea, toda la competencia la destruyó. Sobre todo a partir de los últimos 30, 40 años que lo vamos a analizar, pero ¿cómo podría yo llamar capitalismo a un shopping que llega a un lugar donde no existía nada y arrasa con toda la competencia? Con todas las tiendas, con todos los comercios, con todo. ¿La arrasa cómo? ¿De qué manera? Y con el poder de compra y de inversión que tiene, destruye la posibilidad de tener precios, ¿sí? Como para poder vender un mismo producto al mismo precio. Eso no es competencia. Bueno, y esto Adam Smith, en esa época, ya en 1776, advertía sobre esto. El único que puede regular la competencia es el Estado. Si no, son generadores de competencia. No importa. Pero no importa, digo, seguir expresándonos sobre esto, porque nada, yo suelo derivarme, me voy al carajo, entonces yo me aplico el mismo freno. Y digo, lo importante acá es que 1776 es una fecha simbólica que yo les traigo a ustedes, donde suceden 3 hechos muy importantes. Estados Unidos se independiza, podríamos decir, nosotros recién estamos en pañales, somos apenas un virreinato, y ya están las ideas del capitalismo. Imagínense que para llegar a estos 2 puntos, sobre todo el escrito de Adam Smith, tuvieron que pasar todas las cosas que vimos hasta ahora. Y nosotros nacimos en 1776 como virreinato y en 1810 nos independizamos. Un día de historia comparado con lo demás. ¿Sí? Tuvimos que sumarnos al mundo porque se pudrió todo en Europa. Vino un tal señor Napoleón que quería ser emperador, pero con los valores de la Revolución Francesa. Algo también muy loco, ¿no? No digo que él estuviera loco, pero digo, una combinación muy, muy peligrosa. Él llevaba el estandarte, de hecho, va a terminar creando el Código Napoleónico, que es la base de nuestro sistema de leyes. Pero el señor quería ser emperador de todo el mundo. La Revolución Francesa no hablaba de ningún imperio que yo recuerde, por lo menos. Entonces ahí se empezó a pudrir todo, y acá, medio a la ligera, tuvimos que ver qué corno hacíamos, sobre todo porque legalmente había un problema de poder importante. Caída España, quedada solamente la Junta, preso el rey, el monarca, el preso, no tenía poder, no estaba en el poder formal, con lo cual el virrey tampoco tenía poder. ¿En base a quién se podía decidir en las colonias? Gran problema acá. Entonces sí, aparecen todas las ideas. ¿Qué hacemos con esto, no? Bueno, otro día charlamos sobre todos los quilombos políticos que hubo a través de este problema del avance de Napoleón. Lo que quiero decirles con esto es que nosotros teníamos ya una influencia, una cultura española muy, muy fuerte por ser colonia desde nuestro nacimiento, pero también empezábamos a tener influencia francesa en lo cultural. Con lo cual, acá se leyó mucho, por ejemplo, el contrato social de Rousseau. Una idea innovadora. ¿Y por qué les traigo esto? Porque justamente, cuando yo les decía al principio, la burguesía trae nuevos valores, nuevas formas de organización, nuevo sistema económico, obviamente necesita hacer un nuevo contrato social. O para algunos un primer contrato social. Para mí ya existía uno, ¿sí? Para mí el vasallaje es un contrato social, no es moderno, pero es un primer contrato social entre el campesino y el señor feudal. Hay un contrato, hay un cambio de prestaciones, nosotros somos abogados, ustedes ya acordaron un contrato, bueno, pero se denomina en la modernidad el contrato social, la época de los contractualistas, que obviamente son personas nacidas ya en el auge de la burguesía y que entendían que el sistema monárquico y el sistema que estaba vigente, este famoso antiguo régimen, ya no podía coexistir más. Entonces aparecen los contractualistas. Gran problema acá, porque yo tengo que acordar con toda una sociedad, con todos los ciudadanos, con un futuro Estado nacional, cómo van a ser la relación entre quién tiene el poder, quién tiene el Estado,
y por otro lado, entre el Estado y los ciudadanos, que van a empezar a ser ciudadanos. Antes no lo eran. Acá aparece la ciudadanía. Ahora bien, si más o menos tienen una idea del contractualismo, de los contractualistas, saben que son Locke, Rousseau y Hobbes. Hobbes siempre yo lo quiero rescatar del lugar tiránico que se lo pone, pobre. Hobbes escribió, se lo pone como contractualista, pero Hobbes escribió 100 años antes que Rousseau y que Locke, y en una Inglaterra y en un mundo totalmente diferente. Hobbes escribe en el momento que está la guerra civil más sangrienta que tuvo Inglaterra, y donde parecía que todos se mataban entre todos. Él vivenció la guerra de Cromwell y la llamada la Gran Revolución, una 1648, otro 1688. Hobbes, obviamente, como cualquiera de nosotros que hubiese estado ahí, hubiese entendido que la soberanía no puede estar en cada uno de nosotros. Tenía que haber alguien por encima de nosotros que tuviera la suma del poder, porque nosotros nos matábamos entre todos. De ahí la frase, el hombre es el lobo del hombre, se come a sí mismo. No estoy justificando él, digo, lo rescato porque al pobre Hobbes lo ponen 100 años después, sin este contexto, y lo ponen contra Rousseau, que es la ovejita blanca, ¿no? El que hizo las cosas bien. Claro, Hobbes aparece como un tirano, un autoritario, un tipo que no cree en las libertades. Y la verdad que cualquiera de nosotros en la Inglaterra del siglo XVII hubiésemos pensado lo mismo. Solamente para mencionar con eso. Pero bueno, por eso él cree que el hombre es egoísta por naturaleza, es malo por sí mismo. Entonces no puede tener la soberanía en su poder, porque todos quieren hacer lo que quieren por sí mismos. Entonces por eso él cree en el despotismo, cree en el poder de una sola persona, en el Estado, y con la suma de poder, con lo cual ahí el contrato prácticamente es un contrato unilateral, digamos, uno define directamente todas las pautas. Después va a venir Locke con sus diferencias con Rousseau, y van a pensar, Locke es también inglés, pero escribe 100 años después, cuando ya Inglaterra está unificada, y donde va a aparecer la Cámara de los Comunes. Cámara de los Comunes que se diferencia de la Cámara de los Lores, que existía desde 1215, cuando apareció el famoso tema de la Carta Magna en Inglaterra. Se crea la Cámara de los Lores para ponerles límites al rey. Acá va a aparecer la Cámara de los Comunes. Y los comunes, acá también cabe aclarar, no es el hombre común, es el burgués, esta nueva clase social, que va a disputar el poder a la nobleza. Por eso, ahora es una entelequia, pero en su momento disputaban el poder la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Locke, pensando en este sistema, también va a pensar, igual que Rousseau, a diferencia de Hobbes, que el hombre es bueno por naturaleza. En realidad no tiene maldad en sí misma, solo hay que ordenarlo y hay que crear un sistema en el cual tenga acceso a determinadas libertades. Y algo muy importante que va a establecer Locke. Locke va a hablar de los derechos naturales, que nosotros conocemos hoy como derechos humanos, para tener en cuenta cómo organizar el Estado, porque el Estado va a tener que reconocer esos derechos naturales porque son previos a la instalación del Estado. Y estamos hablando de qué derechos, los derechos personalísimos. Esos derechos personalísimos que nosotros vemos en el Código Civil o en el derecho civil, que son previos al Estado y que el Estado los tiene que reconocer. Derecho a la vida, a la alimentación, al crecimiento, a la educación. Y así como quien no quiere la cosa, medio en silencio, medio así como haciendo el celdo bolu, en estos derechos naturales, pone el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad también es un derecho humano, un derecho natural. ¡Apa! Mirá vos, qué interesante. ¿Y cómo lo justifica Locke? Lo justifica desde la idea de la fisiocracia. Esta idea de que la Tierra, el planeta, es de todos, nadie se lo puede adjudicar, es de todos, pero si yo, como es de todos, me pongo en un lugar y esa Tierra la modifico a través de una producción, hago una modificación, ya no es más de todos, porque la producción es mía. Entonces, eso me pertenece. Y eso es un derecho natural, no me lo puede quitar nadie. Inteligentísimo. Estuvo genial, porque le daba una justificación a lo que va a ser después la propiedad privada. Entonces van a empezar a desaparecer, yo siempre digo, hay dos
dos elementos, a través de estas ideas que van a traer los iluministas, dos elementos muy importantes en la modernidad que van a establecer lo que es la propiedad privada y la convención del manejo de la división del trabajo. Uno es la invención del reloj. El reloj me va a permitir controlar el tiempo, principalmente el tiempo del trabajador, para ver cómo más puede producir. Número uno. Y número dos, el alambrado, porque el alambrado me va a permitir cercar lo que es mío, y empiezan a desaparecer los espacios públicos. Y todo lo que va quedando fuera del alambrado es del Estado. Entonces ya no existen posibilidades que existan personas como Robin Hood, que si no estaba de acuerdo con un reino, se iba en medio de la llanura y mataba un ciervo, o se comía una manzana de un fruto y nadie le decía nada, no era robo. Ahí no había robo, eso era público. Ahora sí, o le robás a un propietario o le robás al Estado. Entonces yo tengo que establecer nuevas reglas. Con esta idea, entonces, y después va a aparecer Rousseau, que le va a dar un cariz más democrático, la soberanía está en el pueblo, todos somos soberanos, aquellos que ejercen el poder, como no se puede ejercer una democracia plena, donde participemos todos, son nuestros representantes, con los cuales tienen que hacer lo que nosotros, a través de la elección, le decimos, somos demandantes de lo que ellos tienen que hacer. Ahí aparece toda esta idea que después se va a mejorar, que tiene que ver con el servicio público, de aquellos que se dedican a las políticas públicas o a generar o a mantener las políticas públicas del Estado. Y algo muy importante, tenía una cláusula muy importante, el contrato de Rousseau, que el pueblo podía sacar, o sea, podía hacer sedición, sacar a quien no cumpliera con nuestros mandatos y poner a otro, porque estaba violando el contrato. Ahora bien, ustedes que cursaron contrato, ¿qué tipo de contrato les parece que era el contrato social? ¿O qué es? Porque en su simbología sigue existiendo. Vieron que ustedes vieron parte general en primera parte y después distintos tipos de contratos, ¿no? Vimos. Un contrato de adhesión. ¿Un contrato? De adhesión. De adhesión. Muy bien, Carla. No te digo que vas a aprobar la materia ya, pero vas bien en camino. Exactamente, un contrato de adhesión. ¿Por qué un contrato de adhesión, Carla? O quien quiera contestar. ¿Qué lo define como tal? Y que las partes no tienen, en este caso, la libertad, una, pero las demás no tienen la posibilidad de modificar las cláusulas ni contenido. Perdón, igual en los contratos de adhesión, cuando hay una cláusula media oscura, se tiende a interpretar en favor del que no la predispuso, y acá no creo que sea así. No, bueno, está bien, pero igual el contrato de adhesión es medio leonino también. Las cláusulas esas que son medias oscuras o que son chiquitas, siguen existiendo. Digo, cuando nosotros vamos a comprar un celular, vamos a sacar un préstamo, una tarjeta de crédito, eso sigue existiendo. Nosotros firmamos como giles lo que ya está establecido. Mientras no pasa nada, no pasa nada. La primera que nos quedamos sin laburo y nos quedamos sin deuda, esa cláusula media oscura, como vos decís, y el chiquito, ¿sabés cómo entran a...? Y usted firmó el contrato. Bien, Carla, bien, Ana, y seguro muchos de los que estuvieron pensando más o menos lo mismo, es un contrato de adhesión. Es decir, es un contrato social, pero donde las pautas y las convenciones están definidas. Entonces, si tienen en cuenta lo que yo les dije de Locke, lo de la propiedad privada, si tienen en cuenta que es un contrato de adhesión, vamos a hacer una descripción figurativa. Si yo, que tengo propiedad, simbólicamente hago la cola para firmar el contrato, firmo el contrato y paso por este lado ya con el contrato firmado y paso a ser parte ciudadano del Estado Nacional. ¿Qué va a hacer el Estado con mi propiedad? Una vez que firmé el contrato. Yo, antes de firmar el contrato, tenía propiedad. Firmó el contrato y ahora, ¿qué va a pasar con mi propiedad una vez que firmé el contrato? ¿Se la va a confiscar? Ojalá. No. Siguiendo el razonamiento de Locke, si era previo a la existencia del Estado, ok, yo lo tengo antes, firmo el contrato, sigue siendo mío porque está de antes. Muy bien, Nicolás. Es un derecho, por eso dije, muy pillo, muy piola Locke, es un derecho natural la propiedad. Y yo digo, a ver, se los cuento así medio en chiste, es muy grave todo esto, pero
Se los cuento chiste porque no solamente va a ser propiedad de la riqueza, el concepto propiedad va a ser importante, porque la mujer también va a ser propiedad. Los esclavos van a ser propiedad. Pero pasa eso lo que dijo Nicolás. Yo tengo propiedad, el Estado firmó el contrato social. Cuando firmé el contrato social, no solamente no me la puede sacar o confiscar, como decía Carla, sino que me la tiene que proteger. Y la tiene que fomentar. ¿Sí? Como cualquier derecho natural o que nosotros llamamos hoy derechos humanos. Bien, primera solución a este problema. Ahora bien, volvamos a un caso distinto. Yo no tengo propiedad, como la mayoría de la gente. Firma el contrato social. ¿Y qué va a hacer el Estado con mi situación que no tengo propiedad? Apa, qué pregunta, ¿eh? Por la negativa diría que va a intentar evitar que vos se la saques a otro que ya la tenía de antes. Eso lo va a hacer, pero eso sería proteger a la propiedad privada. Claro. Eso sería proteger, lo va a hacer, pero es parte de la protección de la propiedad privada. Esto es propiedad privada, no toques. Lo tocas, violaste el contrato social, ¡pum!, adentro. No, eso no. ¿Qué más? Ahora cuando yo diga la palabra mágica van a decir, ¡ah, claro, obvio! Pero está bien, este es un lindo ejercicio, ¿eh? Está bien que no lo saquen, tío, no se sientan mal. Bueno, paren, ¿qué hora es? Uy, 14. Corto acá, pues, si no, hasta las 9:30. No va a hacer nada, el Estado no va a hacer nada. No va a hacer nada, te jodes, firmaste el contrato social, no tenía tierra, ¿qué quiere que haga? Yo no puedo hacer nada. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El contrato social, que va a ser el auge de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, tenía la oportunidad de generar igualdad entre todos los ciudadanos desde un principio. Y no lo hace. Genera o empieza con una desigualdad que es convencional. Alguien decidió que esto tenía que ser así. Yo acá no estoy diciendo que esto sea bueno, malo, estoy a favor, estoy en contra. Lo mismo que siempre digo al sistema capitalista. Digo, esto es así. Alguien combinó eso y alguien combinó, así como alguien combinó después, más adelante, que el trabajo es un trabajo que no genera ganancia. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la mercadería del capitalista. Nosotros somos una mercadería que nos vendemos al mejor postor. Suena feo esto, pero piensen en una entrevista laboral. En una entrevista laboral nosotros vamos y le decimos, hola, ¿qué tal, señor? No sé, no quiero decir nombre, sino, pero bueno, piensen en cualquier empresa capitalista, todas van. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, antes de aceptar el trabajo, quiero saber, primero, no voy a trabajar ni sábados y domingos, quiero ganar tanta cantidad de dinero, aparte quiero que me pasen el último balance para saber si ustedes tienen un futuro para mí el día de mañana, cuál es mi perspectiva de acá a 10 años. Nosotros vamos y decimos todo eso en una entrevista laboral, no duraríamos ni 2 segundos. Nosotros vamos a aceptar unas reglas que ya están convenidas. ¿Por qué? Porque somos una mercadería. De hecho, ¿cómo se llama el lugar donde nosotros buscamos trabajo, generalmente? Mercado. Mercado, exacto. Es muy feo, a mí me gusta, porque así como se va al mercado a comprar comida, está el mercado de trabajo. Digo, lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué ese mercado de trabajo? Porque somos una mercadería. Entonces, si somos una mercadería, nunca podemos tener ganancias. Entonces, naturalmente se conviene, porque es natural, que existan personas que van a recibir una remuneración apenas para que puedan vivir, ¿sí? Y puedan seguir reproduciéndose, porque estamos hablando de un momento de auge, de inicio del capitalismo, donde se necesitan las personas. Entonces yo no le puedo... piensen que estoy pasándome un montón de siglos y la esclavitud en un momento se va a terminar. Entonces ya voy a necesitar otra clase de personas, porque va a aparecer lo que ustedes van a ver ya más cerca del capitalismo, más cerca del positivismo, la revolución industrial. Entonces ya el sistema de esclavitud no es que se deja de utilizar porque es inhumano, sino porque ya no sirve económicamente. Porque yo no puedo tener esclavos en la fábrica, porque estoy generando un nuevo sistema de cultura. Entre comillas, y es verdad, mucho más humanizante, pero no deja de ser
una situación subsumida a quien tiene verdaderamente el capital, y también se conviene que es el que se lo tiene que ganar. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer, yo tengo que fabricar muebles, ¿sí? El que pone la materia prima, que es el árbol, cortar la madera, las herramientas, el galpón, pagar la luz, ¿quién es? El capitalista, ¿sí? El que tiene la plata para comprar todo eso. ¿El trabajador qué hace? Nada, transforma el tronco, nada desde ese punto de vista, ¿no? Transforma el tronco en una mesa y 6 sillas. Pero no pusiste nada, hermano. ¿Qué querés tener ganancia de esto? Lo único que pusiste fue tu fuerza de trabajo. Entonces ahí se conviene que la fuerza de trabajo no es algo para negociar. No importa que nosotros pensemos que vos podés tener todo eso, pero si no tenés a los obreros no podés hacer nada. Te quedás con todo eso por separado. Lo que importa acá es que aparece lo que se denomina capital de riesgo, que cuando se establece el Estado Nacional nunca hubo capital de riesgo, porque siempre se le asegura al capitalista que puede perder una subvención del Estado como incentivo para que invierta. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el riesgo del capitalista? Si paga 2 mangos y además no pierde en situación perjudicial. Esto que nosotros lo vemos tan común se va a establecer en este momento a través del contrato social y a través de las ideas iluministas. Ustedes me dicen, ¿qué corno tiene que ver todo esto con la criminología? Bueno, por eso le dedicamos dos clases. Mañana lo vamos a ver, pero cambia el sistema de castigo. ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo castigar sobre el cuerpo si necesito a la persona laburando todos los días. ¿Sí? Y yo necesito también que entienda que esta es una sociedad moderna, que no tiene nada que ver con lo anterior y que se va a asegurar lo mínimo y necesario y que va a tener los derechos individuales asegurados. Que para nosotros hoy en día entender un Estado, porque ahí, ¿a qué van a hacer en esta época? El Estado liberal de derecho. Antes había un Estado inquisidor, ahora tenemos un Estado liberal de derecho. ¿Por qué liberal de derecho? Porque hace hincapié en las libertades individuales y obviamente es de derecho, porque se va a establecer por primera vez la ley positiva, la ley que va a regular el castigo. No va a haber más sistema inquisitivo ni decisiones que tengan que ver con lo que le aparezca al monarca en cualquier día o al tribunal en cualquier día, sino que va a haber, lo vamos a ver mañana, se va a definir lo que es delito. Va a aparecer por primera vez esta idea de lo que es delito. Y delito va a ser aquella conducta que rompa el contrato social, igual que hoy. Pero también, y lo vamos a ver mañana, a través de su exponente más importante, desde el punto de vista del derecho penal, también se va a definir qué delitos va a perseguir principalmente el Estado y a qué personas va a perseguir principalmente el Estado. A través del tiempo, hasta el día de hoy. Eso también se va a establecer. Por eso, estos primeros 1700 años, o 1600, desde el 1100, no, perdón, 600, estoy hablando ya cualquiera. Estos primeros 600, 700 años de que empezamos nosotros, desde el 1100, son muy importantes porque se establecen las pautas, los sedimentos, las convenciones que naturalizan determinadas formas de regular el derecho. Y que después se van a ir, obviamente, modernizando, cambiando, va a cambiar los sistemas de acumulación y demás, pero las bases se van a mantener. Se va a naturalizar que siempre hubo pobres, hasta el día de hoy. Se va a naturalizar que yo no tengo la culpa si en determinado momento caigo en el Estado y hay pobres. ¿Qué voy a hacer? Y entonces van a ser como una idea que sí es natural. Y bueno, yo nací pobre y me voy a morir pobre. Y esto no es natural. La pobreza no es natural. Tiene que ver con la distribución de los recursos, no solamente materiales. Ahora, en este momento es muy importante el avance. Yo con esto no estoy diciendo que estuvo mal la independencia americana, que estuvo mal la Revolución Francesa. No estoy diciendo todo esto porque es verdad que nadie tenía derechos individuales, ni el más mínimo. Entonces, establecer todo esto en esta época era muy importante. Pero a nadie se le ocurrió, nadie tuvo ganas de establecer derechos sociales para todos. Esto va a venir mucho tiempo después con el estado de bienestar social, recién a mediados del siglo XX. Que también, como está dentro de la modela del sistema capitalista, es injusto, pero en todo caso es menos injusto. Cuando yo digo es injusto, es porque a través de estas convenciones que van a estar dadas por el pensamiento iluminista, ilustrado, que por un lado avanza en el conocimiento y en la restauración de derechos, de reconocimientos, derechos naturales, que van a ser derechos ahora regulados por la ley, es cierto por ese lado. Por otro lado, está inserto en un sistema que necesita generar desigualdad.
Digo, en el sistema en el que estamos, moderno capitalista, necesita generar desigualdad. ¿Por qué? Porque para que exista acumulación, es necesario que algunos acumulen. Ahí estamos todo bien. Ahora, para que algunos acumulen, es necesario que algunos no lo hagan. Porque ¿de dónde saco la acumulación? Para que algunos sean muy ricos. Se lo tengo que sacar a otro. Mientras no llueva dinero del cielo, ¿sí?, es necesario que sea así. No digo, otra vez, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con este tipo de sistema, pero vivimos en este sistema. ¿Está? Yo no estoy diciendo que hay otro mejor. Es más, si yo supiera que hay otro mejor, no estaría dándole clase a ustedes, no porque ustedes no sean importantes, sino que estaría dando vueltas por el mundo para ver si podemos salir de este embrollo en el que estamos. ¿Está? Entonces, lo que yo digo es, comprendamos el sistema en el que vivamos, en el que vivimos. Sabemos que nunca vamos a tener una igualdad como se plantea en algún momento. Siempre va a ser desigual. Lo necesita el sistema. El tema es ver cómo regulamos esa desigualdad. Si es mayor, si es abrumadoramente más grande, o es menor, o se pueden regular más los derechos. Pero esto se naturaliza. Bien, acá va a aparecer la ley. Entonces, cierro con esto como para que siempre, no es mi idea, pero termina así. Yo quiero tener más minutos para que ustedes pregunten, y comenten, y opinen, y critiquen, y siempre me falta tiempo. Pero lo que quiero decirles es esto. La ley, así como en el periodo 1100-1650, lo más importante, la deidad sobre lo que se va a organizar la sociedad y la ley va a ser Dios, la deidad, lo que se va a adorar en este periodo que es iluminista, es el hombre. El hombre, la razón y la ley. Van a ser los reguladores y el establecimiento del Estado Nacional. Este es el momento que niega el momento afirmativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Momento de afirmación, momento de negación, y después va a venir con el positivismo, con Hernán lo van a ver, negación de la negación. Bueno, nosotros estamos en el momento de la negación. Es un momento que niega al anterior. Ya no tenemos el castigo como se realizaba a través del Tribunal de Inquisición, vamos a tener una ley que va a regular las conductas. ¿Sí? Ya no tenemos a la nobleza y a la iglesia como cúpula de poder monárquica y absolutamente no regulado el poder, sino que vamos a tener un sistema que se va a establecer en la democracia. Ya no tenemos las conductas reguladas según la iglesia, si somos parte del ejército del diablo o somos parte del ejército de Dios. Lo que vamos a tener acá, una conducta, una regulación que va a ser racional. Los procesos van a ser racionales. Por eso digo, si antes se adoraba a Dios, acá al hombre, y a través del hombre con la razón y la ley. Y la ley es el proceso racional de conductas para que se entienda que hay un contrato social que hay que respetar y que no se puede violar. ¿Sí? Filosófica, política, históricamente, esta es, por supuesto, le estoy haciendo una síntesis de, no sé, millones de páginas de sucesos históricos para que entiendan el razonamiento por el cual nosotros ingresamos en la modernidad e ingresamos en el capitalismo. Ya un capitalismo que sigue siendo originario, pero que va a tener un protagonismo muy fuerte. Como les dije antes, no solamente en el sentido de lo económico, sino en la generación de nuevos valores distintos, sobre todo los valores individuales. Bien, cortamos acá y seguimos mañana. Escucho en estos minutos que quedan preguntas, críticas, comentarios que quieran hacer. Profe, tengo una pregunta. No Dale. es puntualmente de la clase, pero me quedé pensando con lo de las clases anteriores. O sea, nosotros venimos viendo cómo se van gestando los pensamientos criminológicos, Sí. pero en Occidente. Exacto. ¿Hay alguna bibliografía o algo para eventualmente ver cómo fue eso del otro lado, en Oriente? Es muy difícil, es muy difícil. Primero, necesitaríamos criminología 2, ¿no? Porque te lleva un tiempo, es muy rico. No, sí me también. imagino, pero era curiosidad más que nada. Aparte, qué mujer curiosa, vos sos occidental, no hay otra cosa que no sea occidente. Que existe un Oriente, son todos talibanes en Oriente, son toda gente mala. No, yo quiero agarrar todas las señales, soy como DirecTV. Muy bien. No, es muy interesante y yo siempre dije que tendríamos que hacer un estudio profundo de Oriente, no solamente en tema criminal, sino también en entender una cultura que es muy diferente. Antes de
antes de estigmatizarla, ¿no? Hay cosas, obviamente, con las que nosotros, por nuestro sistema de vida y cultura, no estaríamos de acuerdo. Pero a veces cuando hablamos de cosas que son bárbaras en Oriente, nos olvidamos de las cosas bárbaras que hacemos en Occidente, que no sé si son menos bárbaras que las que se habla de Oriente. Ya hablar de Occidente y de Oriente habla claro de una convención, dónde están los buenos y dónde están los malos. Desde el punto de vista del poder, digo, yo no creo en esta división, en primer sentido. Y en segundo sentido, sí existe un problema muy fuerte en estudiar la criminología en estos lugares, porque en la mayoría de los países la religión o su creencia, sea cual fuera, está fusionada con el Estado. Nosotros tenemos un Estado laico. Entonces, nosotros podemos diferenciar, aunque culturalmente a veces lo mezclamos, y de hecho creo que lo seguimos haciendo, algunas palabras inclusive en la ley lo utilizamos que vienen de la religión, pero podemos diferenciar entre la ley positiva y lo que es la religión. En Oriente, en la mayoría de los países esto no ocurre. Lo que viola la ley, viola lo que dice Dios, Mahoma, Buda, lo que sea. Entonces, es una problemática que yo creo que deberíamos integrar y que deberíamos conocer. Pero se presenta esta problemática, ¿sí? Que prácticamente no existe un Estado laico. Existen otros sistemas. Yo no estoy diciendo que esto sea mejor, digo, es distinto. No, bibliografía yo no tengo porque yo soy uno de los que quisiera tener más conocimiento sobre esto. Entonces, y la verdad que esto es como, es una decisión. ¿Vieron cuando, yo por ejemplo no soy, si bien me reconozco porque de nacimiento he imbuido esto muy fuertemente, aunque me pude separar, yo no tengo ninguna religión, no soy católico, pero me reconozco dentro del mundo de los valores cristianos. Lo tengo que hacer además por la ideología y la identidad ideológica que tengo. Entonces me reconozco en base a eso, pero no tengo ninguna religión, no profeso ninguna religión, y siempre cuando tratan, sobre todo debo reconocer que los evangelistas son mucho más constantes en tratar de convertirte a la creencia de Dios que los católicos. Cuando tratan de convencerme o darme lectura o por el estilo, yo siempre contesto que es una decisión, que me parece muy bien que las personas tengan esta motivación o necesiten de este tipo de creencia. Ahora, hay tanto para conocer en lo físico, en la vida, que no tengo tiempo de ponerme a pensar si esto es idea de algún Dios y esto ya fue prefabricado. Bueno, con Oriente, esto es una decisión personal, se los cuento porque con Oriente y Occidente pasa lo mismo. Hay tanto por averiguar todas las aberraciones que hacemos en Occidente que no me da el tiempo físico para ocuparme de Oriente aunque quisiera, porque es muy rica, lo poco que voy conociendo de Oriente es como digo, ay, tengo que saber más de esto. Y la verdad, no me da el tiempo, porque con todas las aberraciones que hicimos en Occidente, todo lo que hay que estudiar y de alguna manera desconstruir, ¿no? Occidente es una deconstrucción constante. Yo fui construido con una idea de Occidente, casi el paraíso en la tierra. Y yo hoy, después de 50 y pico de años, estoy más cerca de ver que es el infierno que el paraíso en la tierra, o que por lo menos es mucho más complejo de comprender. Entonces, también está eso, ¿no? Ana, pero no, bibliografía no tengo. Igual, por ahí algunas de las chicas algo tienen, o algunos de los chicos, por ahí algo tienen. Te sugiero a cada profesor o profesora que vayas, que van a tener unas cuantas, a mí me van a dejar de sufrir una clase más, creo, y que después ya no me toca dar ninguna, pero todos los chicos y chicas que vengan por ahí, algunos tengan desde su visión distinta en que encaramos la clase. Y me voy a ocupar, en todo caso, si llego a tener algo, te aseguro que te lo voy a alcanzar, Ana. Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué más quieran decir, preguntar? Escucho ofertas. Sí. Igual, si quieren, como la vez pasada, ¿no? Ya son y 32, no tengo obligación legal para sujetarlos, pero bueno, si quieren, me quedo hasta si quieren hacer una pregunta o un comentario, algo más, o cómo ven la cosa hasta ahora, ¿no? Si la van entendiendo, esto sucesivamente, cómo tratamos de engranar, para que entiendan que el pensamiento criminológico no nace así porque sí, como ninguna de las cosas en la vida, sino que es parte de una construcción de poder que se va dando a través del tiempo, como lo vamos viendo. Y las teorías criminológicas, que nosotros las presentamos como tal, no está hecha por criminólogos. Estas personas, estos pensadores, inclusive son pensadores clásicos, todavía no son ni sociólogos ni politólogos, ¿sí? Son conocimientos que están todavía no separados por la ciencia, en general son ciencias más generales,
y que sí les preocupaba el momento que estaban viviendo. ¿Algo más que quieren decir? ¿No? Bueno, listo. Muy bien. Nos vemos entonces, hoy ya no sé el día que estoy, viernes, ¿no? El martes. El martes me van a tener que bancar de nuevo, pero un poquito, porque se suma Pablito, que es más joven. Y vamos a hablar ya directamente, ya teniendo ustedes este contexto, la burguesía en el poder, el iluminismo.